Es verdad que pocos crímenes son capaces de levantar tanta expectación mediática como el protagonizado por Daniel Sancho. Sin embargo, tenía tantos tintes de true crime que instantáneamente se apoderaba de toda la actualidad nacional. Un apuesto joven de famoso apellido que era acusado de matar y descuartizar a otro hombre, un doctor colombiano, Edwin Arrieta, por ese presunto asunto amoroso en esa idílica isla tailandesa de Koh Phangan. Un suceso que pillaba por sorpresa a toda España, que disfrutaba de ese letargo de las vacaciones de agosto. Fue el 2, así que la gente estaba en las playas y casi al instante se enganchaba a las novedades de un caso para cuyo desenlace faltan únicamente 5 días. Es que estamos un año después, otra vez en agosto, y con todos los ojos puestos en Daniel Sancho. La sentencia parece haber sido firmada ya por el Tribunal de Koh Samui y solo falta que sea revisada por esas instancias superiores, ese proceso que es muy habitual en Tailandia, pero que en España había sorprendido a algunos, como prácticamente asombró también todas las particularidades y todos los pormenores de este caso que muchos se han empeñado a analizar con ojos occidentales y compararlos evidentemente con la legalidad española. Sabemos que es un marco legal completamente distinto, pero evidentemente hay cosas que chocan en demasía. El primero en tratar de La justicia tailandesa vio pronto que todo lo que se le ponía cuesta arriba en un caso que había considerado sencillo, ya que el propio Sancho decían que había confesado el crimen, primero por el aluvión de periodistas españoles que se desplazaron a hacer preguntas muy incómodas sobre todo el tema durante la temporada alta en una de las islas que vivían del turismo, y después por el cambio en la declaración de Sancho, que asesorado por su equipo español, ese que no podía ejercer en Tailandia, quiso jugar la carta de declararse inocente y puso tan titánica hazaña en manos de un abogado de oficio de Tailandia. Aunque no es la primera vez que el juicio a un extranjero se mediatiza en este país, en Tailandia, por ejemplo, la cobertura del caso protagonizado por el español Artur Segarra, quien acabó con la vida y descuartizó también a un compatriota español, fue también una de las más seguidas en Tailandia durante el año 2016, acusado que todos sabemos que fue condenado a muerte. O por ejemplo, hace 8 años el mismo tribunal de Koh Samui que juzgaba a 2 trabajadores birmanos por el crimen de 2 turistas británicos, un caso que llevó allí a toda la opinión pública internacional, que incluso cuestionaba todas las pruebas a todos los jueces tailandeses, que no les temblaba el pulso para otorgarles la pena de muerte nuevamente. Y el crimen de Daniel Sancho vuelve a tornarse, en cambio, se mediatizaba a toda Tailandia, no en este caso como pasó con los birmanos, que el Reino Unido protagonizaba todo tipo de cosas, quería saber más, quería saber las cosas que estaban mal dentro del caso, sabían que eran inocentes los birmanos, pero con Daniel Sancho no ocurrió nada de eso, sabiendo incluso que las declaraciones del mismo Daniel son bastante extrañas, sobre todo las primeras, y es que hay que recordar que en el caso de los birmanos, que fue en la isla de al lado, pero se juzgó en la isla de Koh Samui y llevado por la misma policía, nos llevaban a cosas que quizás ni siquiera podemos contar por aquí en estos vídeos de YouTube, en cómo supuestamente sacaron la confesión de esos chicos birmanos que están ahora mismo condenados a muerte. Un caso que a la opinión pública y a todos los periodistas del Reino Unido se llevó la palma. De hecho, hay muchos libros, etcétera, que hablan del tema del crimen de los turistas, algo así como también pasó con el caso Daniel Sancho, y es por eso que muchos de nosotros y muchísimas personas llegaron a creer que Daniel Sancho podría ser inocente en algún punto del transcurso de este caso, básicamente porque había determinadas cosas que no encajaban en el relato de hechos que la policía tailandesa quería llevar contra Daniel Sancho. Sabemos que el crimen de Daniel, en cambio, no se mediatizaba en Tailandia debido a que el pasado año la audiencia local estaba colapsada frente a un auge de sucesos, porque es verdad que los medios españoles se contagiaron de lo que en Tailandia se conoce como true crime y nada tenía que ver con los documentales sobre crímenes que arrasaban en Occidente. Y es que días antes de que sucediese los hechos de Daniel Sancho, pues teníamos el caso del alemán Descuartizó también, un caso que sí se volvía bastante mediático, sobre todo en Alemania,
En España no mucho, pero sí en Tailandia. A los espectadores tailandeses es verdad que les fascinan los crímenes, como explicaban siempre algunos periodistas, pero veían el género documental como algo edulcorado, que aquí lo normal era seguir en tiempo real los crímenes más mediáticos durante su investigación a través de las redes sociales y de los medios. Eso sí era posible gracias a la policía de imagen cuestionada, que trataba de justificar sus acciones en todo momento mostrando pruebas sin pudor y lanzando afirmaciones premeditadas para intentar mostrar seguridad, algo que se veía totalmente durante el crimen del doctor Edwin Arrieta. Y es que el material policial a veces entra en demasiadas contradicciones y muchas investigaciones paralelas que tenemos en internet que inundan la prensa, novedades que ni siquiera se corroboran, y aquí es un poco lo que ha pasado. Muchas personas, como por ejemplo Axel Blaze, han tratado de intentar denostar ciertas partes de la investigación policial que no encajaban para nada, que no tenían ningún tipo de sentido, y la defensa también ha puesto en manifiesto otras muchas que por aquí hemos comentado en este canal. Es verdad que las redes sociales arden y que todo el mundo habla de este crimen. La audiencia española se contagió del fenómeno True Crime tailandés con las idas y venidas de un caso que logró cifras de audiencia impensables en un mes como agosto y que también posicionó masivamente algunos canales de internet como referencia informativa. De hecho, muchos de los youtubers que prácticamente solo hablaron desde agosto de este caso, y que actualmente volvemos otra vez a lo mismo con esta nueva sentencia, la sentencia final de Daniel Sancho, de la cual nos quedan tan solo 5 días. Es verdad que dentro de lo que sería esa... Es verdad que en unos días también tenemos muchos programas. Parece que va a haber ciertos reportajes, ciertos documentales, programas especiales. Por ejemplo, el jueves a las 10:50 ya han anunciado desde Telecinco que va a haber un programa especial por la noche, me parece que con Manuel Marlasca y por otro lado con Verónica, la periodista. Y ahí vamos a tener a ciertos expertos hablando del caso Daniel Sancho, aunque realmente, y supongo que ese día las televisiones solo hablarán de este tema. También Rodolfo Sancho pone rumbo a Tailandia en unos días antes de conocerse la sentencia de su hijo Daniel. Sabíamos que los abogados iban a partir este 24 de agosto. Me parece que entre mañana y pasado también los reporteros de nuestro país estarán ya por Tailandia. Y en las últimas horas Rodolfo ha sido visto junto a sus abogados en el aeropuerto de Barajas, esa mítica imagen que ya teníamos en ocasiones atrás cuando el famoso actor español Rodolfo Sancho emprendía su viaje hacia Tailandia para ver a su hijo Daniel Sancho. Y como os digo, esta mañana de sábado el intérprete pues se aparecía junto a su equipo jurídico, primero en los coches que llevaban a lo que sería el aeropuerto de Barajas, y luego también lo veíamos en el mismo aeropuerto con muchísimas maletas, Rodolfo por un lado, Marcos García Montes por otro, Ramón Chipirras y también Carmen Balfagón, que iba justo por detrás. Rodolfo, simplemente mucho ánimo. ¿Y con qué sensaciones vas? Estáis tranquilos, Daniel está animado. ¿Tú cómo estás? Sobre todo tú, Rodolfo, ¿cómo te encuentras? Fuerte como siempre, ¿no? Fuerte y para adelante y esperando lo mejor. Nos había dicho don Marcos que esperaban... Ya. ¿Qué hacemos si no? Don Marcos esperaban como entre 6 y 8 años, ¿no? Que sería lo que más piensan que va a ocurrir y lo mejor. Vamos a viajar. La mejor sentencia. Pero, Vamos a viajar, ¿vale? pero con buenas impresiones. Cuidado. Con buenas impresiones. Colega, Ramón. De 20. 20. Pero hay ánimos y ganas y fuerza. Seguro. Bueno, les deseamos lo mejor. Muchas gracias. Gracias.
Muy buenas tardes, gente, ¿cómo estáis? Vamos a comentar hoy por aquí las últimas novedades en tele de lo que sería el caso Daniel Sancho. Vamos a verlo. Creo que tenemos a Joaquín Campos, que ha salido en tele dando ciertos alegatos. No sé si le han preguntado algo por lo que es los últimos movimientos que él ha sacado en internet, que si García Montes, que si lo habían despedido de La Razón por culpa de Montes, ese tipo de cosas. Así que vamos a verlo, qué es lo que nos va a contar por aquí el señor Joaquín Campos y también este programa en Mañaneros. La condena del caso Daniel Sancho. La corte tailandesa ya habría tomado una decisión sobre el futuro del español en prisión desde hace un año. En 6 días se hará pública la sentencia de Daniel Sancho por la muerte de Edwin Arrieta, escrita por el juez del Tribunal Provincial de Samui, que ha llevado el caso desde el principio. Ya estaría redactada y se habría enviado a una instancia superior tailandesa para que se revise. En total, un tribunal formado por 5 jueces. El juez encargado del caso ya informó durante el juicio que el veredicto tendría que ser revisado, una necesidad que está relacionada con la gravedad de la posible pena. Sancho está acusado de asesinato con premeditación, un delito que puede conllevar hasta la pena de muerte, si bien apenas se aplica y suele conmutarse por castigos menos severos. También de ocultación del cadáver y de destrucción de documentación ajena por haberse deshecho del pasaporte del cirujano. La firma de la sentencia y su revisión llegó una vez que la defensa y la coacusación, que representa a la familia de Arrieta, presentaron sus alegatos finales por escrito el pasado 25 de julio tras la celebración del juicio. La próxima cita el 29 de agosto a las 10 de la mañana. Ese día se sabrá a qué pena se enfrenta el español, que asistirá a la lectura. También se espera la asistencia de los padres de Daniel, que ya le estuvieron acompañando durante la celebración del juicio entre el 9 de abril y el 2 de mayo. Se prevé que el juez ofrezca a las partes un plazo para que decidan si van a apelar, un caso que dura ya más de un año, ya que Daniel Sancho lleva en prisión desde el 7 de agosto de 2023. Joaquín Campos, muy buenas, bienvenido a Mañaneros. ¿Podemos...? Bueno, hicieron por ahí un pequeño resumen en esta tele de lo que va a acontecer en los próximos días. Es que, bueno, como ya digo, quedan 5 días para que se conozca el destino. Bueno, Joaquín Campos, que lee sentencias con gafas de sol. Vamos a ver qué nos cuenta. ¿Confirmar que hay sentencia para el hijo de Rodolfo Sancho? Buenas tardes a todos. Bueno, la sentencia, Tailandia es un país mucho más pragmático, la tendrá decidida desde hace tiempo y, como bien habéis dicho, lo que se está es evaluando ante la gravedad de enfrentar a un extranjero a una pena capital, pues el hecho de que todo quede bastante claro para que la sentencia no emita ninguna duda, ¿no? Joaquín, tú hablas de pena capital. ¿Qué condena crees que puede caer definitivamente? Bueno, a ver, no es una apuesta deportiva, pero desde el inicio de todo esto, yo resido en Asia y ya he cubierto otros asuntos parecidos como el de Artur Segarra. Considero que por las pruebas, y no solamente por las pruebas, sino por la acusación de la Fiscalía y la investigación de 3 tipos de policía, la policía turística de Koh Phangan en un inicio, la policía provincial de Suratani y luego los especialistas que llegaron desde Bangkok, o sea, querían tener muy claro que lo que se estaba investigando determinaba que la acusación tenía que ser por asesinato premeditado, algo que nunca se movió en el juicio y que sigue siendo el mayor castigo al que se enfrenta Daniel Sancho. Y yo considero que ante las pruebas y las evidencias, pues desgraciadamente el jueves será la pena que va a recibir, que como también habéis dicho es un poco eufemística porque con un perdón real, solicitándolo, pidiendo perdón a la familia y reconociendo los hechos, pasará a cadena perpetua y en 8 o 9 años estará en España cumpliendo algunos años más que aún no se saben. O sea, él cree que va a ser pena de muerte, que se la van a conmutar por cadena perpetua y que en unos 9-10 años estaría ya en España, haciendo ese perdón, incluso el perdón real del cual se hablaba. Bueno, esto es la opinión de Joaquín Campos. O sea, esto tampoco... sí, ha cubierto algún caso y tal en Asia, pero a ver, tampoco podemos considerar, sin desmerecerlo, el trabajo de este señor que me pareció bueno en su día, que con el caso Sancho a mí me parece que ha flojeado muchísimo, sinceramente. Yo, esto lo digo
Yo, habiendo visto muchas de las cosas que él hizo en el pasado, que me parecieron muy buenas, pero que actualmente a mí me parece que dejaba bastante que desear algunos artículos de él, la verdad. ¿No tienes dudas entonces, por lo tanto, de la premeditación, Joaquín? Ellos. Bueno, ellos, el tema de la premeditación, así lo testiguaron, ¿no? En su momento las policías siempre lo dijeron en sus declaraciones. En las pocas entrevistas que tenemos a el coronel Paña por un lado, que si el otro, que si Big Joke, etc. Todo ese tipo de policías siempre alegó el tema de la premeditación, que estaba muy claro y que para ellos las primeras declaraciones de Daniel Sancho eran claves para llevar a Daniel Sancho a un crimen premeditado. Y de ahí, pues si te sumerges en el caso, evidentemente para algunos vamos encontrando piezas del puzzle que no nos cuadran para nada, pero eso ya pues determinadas personas, pero para la policía tailandesa siempre fue un crimen premeditado. No, yo no tengo ninguna duda. Incluso yo lo he comparado un poco con el caso de Artur Segarra. Son temas muy parecidos. El hecho de ir a comprar cuchillos anteriormente, el hecho de, bueno, del asesinato, del descuartizamiento, de llevar uno al río Chao Phraya, como Artur Segarra llevó las piezas de David Bernat, de los trozos del cuerpo. Y luego está lo que hizo Daniel, que fue llevarlo al vertedero, bueno, a un cubo de basura, y luego llegó al vertedero y llevarlo al mar, ¿no? Y esas son las piezas que a nosotros también nos extrañan, ¿no? Porque Joaquín Campos siempre, él alegó que el señor Artur Segarra, que no lo había hecho. Incluso a muchos medios de comunicación empezó a avasallar con ciertas informaciones, que de sus libros, que sí, etcétera. Un poco lo que está pasando con el caso Sancho, pero al revés. O sea, es un poco lo que hizo él en su momento con el caso Artur Segarra, pero ahora con el caso Sancho lo está haciendo al revés, montando como una especie de conspiración, en mi opinión, sobre lo que es la defensa de Sancho, que sí el juez y el fiscal pagar con ese tipo de artículos y todo ese tipo de cosas que está haciendo actualmente en determinadas ocasiones Joaquín Campos. Pero es por eso que a muchos también nos parece cuanto menos curioso que los casos sean tan similares. Un descuartizamiento por un lado, que tire las piezas al mar, al Chao Phraya, por un lado en el de Artur Segarra, luego en el otro en Hat Salad, que tira partes al mar, pero otras las tira en los vertederos de basura. A la misma vez el tema de las compras, que había hecho unas compras Artur Segarra y no sé qué, se los ve en las cámaras. Los dos en moto, por un lado en moto a Artur Segarra con David Bernat y por otro lado Edwin Arrieta y Daniel Sancho, los dos por un supuesto móvil económico en los primeros momentos. Hablaba de 80.000, 100.000 euros en el caso Sancho. En el otro caso se hablaba de 1.000.000 de euros, que era lo que había dicho. Y es por eso que ese tipo de cuestiones similares entre los dos casos para muchas personas hace que esas casualidades tan grandes les haga pensar que a lo mejor entre los dos hay una conspiración que se ve detrás, ¿no? Pero es que en el caso de Daniel Sancho hay algo de lo que se dice poco, que es que él fue a presentar una denuncia a la comisaría donde ya quedó detenido, en donde decía que su amigo... Bueno, que se dice poco, a ver, eso se dice mucho, o sea, eso se comentó siempre, ¿no? O su pareja había desaparecido y él ya sabía perfectamente lo que había hecho. Y eso es una coartada que le estaba buscando para que no le implicaran en este caso, ¿no? Aparte de los mensajes que dejó en el móvil a sabiendas de que ya lo había descuartizado, diciendo cosas como Chiqui, ¿dónde estás? Te he perdido, estoy preocupado. Joaquín... Bueno, ya, pero es que eso no prueba ninguna premeditación, ¿no? O sea, la premeditación será de antes, de cosas que él haya hecho antes. Luego eso podemos sugerir, como así lo hace la defensa, que estaba improvisado. Entiendo, ¿no? Que cuando salga la sentencia habrá también cambio de cárcel. ¿Y cómo serán esas nuevas condiciones en esa nueva prisión para él? Bueno, hay dos posibilidades, ¿no? Una es que vaya al famoso penal Ban Quan, el famoso Hilton, donde las condiciones son pavorosas y donde una persona que no había cometido delitos de ese tipo anteriormente, hasta donde sabemos, que era una persona que vivía normal, con algún tipo de pelea, rencilla en discotecas, nada que ver con lo que se va a enfrentar allí,
pues si lo enviaran a ese penal sería un problema gordo, porque el trato de favor que ha existido y las visitas continuas de los padres y todas estas cosas serían mucho más complicadas, mucho más complicadas. Lo que pasa es que existe otra posibilidad en un penal. A ver, yo sinceramente, por la relevancia mediática que tiene el caso actualmente y que ha impregnado bastante, podemos decir, en Tailandia también, me parece que llevar a la Hilton a alguien como Daniel Sancho, simplemente no porque por lo que haya hecho, etcétera, que no lo sabemos, y las pruebas que hay, etcétera, si para ellos aún así creen que hizo eso, me parece que por todas las declaraciones internacionales que hay en contra de ese tipo de cárceles, me parece que sería bastante complicado que eso sucediese así, ¿eh? Que se construyó y se inauguró el año pasado, que pertenece a la provincia de Surat Thani, que es justamente la que depende de la isla de Koh Phangan. Y ese penal tiene corredor de la muerte, por lo tanto podría ir ahí. Yo desconozco dónde va a ir, pero si Daniel Sancho finalmente es sentenciado a un delito de sangre, tiene que salir de su prisión e ir o a Ban Quan, en Bangkok, o a esa prisión donde aún no hay ningún extranjero en su corredor de la muerte. O sea, por lo tanto, esto es un poco incierto todavía. Vale, quedamos pendientes por lo menos también de eso. Y luego tú has apuntado antes el tema de las pruebas. Brutal, ¿eh? Escucharlo de corredor de la muerte. O sea, tan solo así, este caso que es tremendo, ¿eh? Solo escucharlo un poco de esa forma. ¿Cuáles son para ti las que han sido determinantes a la hora de construir esta condena? Bueno, para mí, aparte de las clásicas de comprar el cuchillo, cambiar el hotel, porque era un hotel favorable a realizar lo que parece ser que se realizó, para mí hay un hecho absolutamente determinante, ¿no? Que era un hotel favorable para realizar lo que se realizó. O sea, eso no comprendo mucho esa frase. No sé si se refiere a lo que dice la acusación, ¿no? Todo el rato, de que dejó allí los cuchillos y tal, y porque lo iban a escuchar, el tema de los ruidos y todo eso. Oye, yo, sinceramente, si tuviese una entrevista con Joaquín Campos, me gustaría debatir un poco lo que él cree del caso Sancho en base a por qué cree que existe también una conspiración con este caso y por qué esas casualidades que hay entre los dos casos de Artur Segarra por un lado y del caso Sancho por otro. ¿Por qué, no? Que es que él reconoció en 2 ocasiones a la policía que había comprado los cuchillos, que había hecho esto y que había descuartizado pues porque lo había preparado. Eso está en el sumario, son las 2 primeras declaraciones. Que la parte, yo lo entiendo, la parte de la defensa quiere obviar, pero un juez en Tailandia no va a ignorar ninguna declaración oficial, y más en 2 ocasiones, que se ha emitido a la policía, ¿no? Entonces, yo creo que ya por ahí vienen los primeros problemas, porque además en Tailandia se ve muy mal todos los cambios de pareceres, los cambios de opinión, los cambios de estrategia, y Daniel ha tenido demasiados giros. Mira, ahí sí estoy de acuerdo con Joaquín Campos en la manera en la cual, por ejemplo, ayer en el vídeo que sacábamos por aquí, yo también lo decía, que desde siempre dijeron que las primeras declaraciones de Daniel Sancho eran claves. Y en ellas sí argumenta ese tipo de cosas, sí dice ciertas cosas que irían encaminadas a la premeditación, y es por eso que la defensa se agarra a la tercera declaración y obvian por completo las 2 primeras, en las cuales es verdad que hay cosas muy extrañas. Y Balfagón siempre dijo en televisión de a ver qué le pusieron aquí a firmar a Daniel Sancho, a ver si esta declaración no está acogida de aquella manera. Bueno, es que es algo que, sinceramente, a muchos de nosotros también nos parece. También lo vemos muy raro, ¿no? Lo vemos muy raro. Es por eso que aquí hay un problema, hay un dilema en el cual Joaquín Campos, aquí es verdad que tienes razón, o sea, esas declaraciones son clave para argumentar la premeditación, pero vemos un problema en el cual quizás basarse en esas declaraciones para argumentar la premeditación, unas declaraciones que ni siquiera sabemos cómo salen, que hemos visto ya de los birmanos que el cómo salen, y si no es verdad, me parecería muy grave. O sea, que se sacara esa premeditación en base a esas declaraciones tan extrañas, vamos a decirlo. O sea,
me parecería bastante grave, ¿eh? Primero decía una cosa, luego decía otra. En el juicio dijo al final que la relación con Edwin era solamente como de empresario, ¿no? Dijo al final que eran como tenían un proyecto a medias y tal. Vamos a hacer una cosa. Sí, vamos a abrir la entrevista a mesa. Te pregunta también Huertas. Hola, Joaquín. Das por hecho, por lo que dices, que la sentencia puede ser condenatoria por asesinato premeditado. Además, lo afirmas con rotundidad. Eso me extraña, puesto que el propio Ministerio Fiscal, en la escalera del Palacio de Justicia, de allí de Koh Samui, manifestó sus dudas acerca de la sostenibilidad de esa acusación por ese cargo en concreto. Oye, tremendas gafas, las de Manuel Huertas. Así lo tenemos por aquí cuando sea la sentencia y tal, cuando para un poco este ajetreo mediático, así podemos volver a tenerlo. Bueno, yo creo que eso es falso. Yo creo que eso es uno de los bulos que se ha extendido en un posible problema de traducción. Mira, si el fiscal de verdad hubiera visto una duda de ese calibre, tendría que haberse reiniciado el juicio con cargos diferentes, cargos más leves. Y no se hizo en ningún momento se hizo. Señal de que el fiscal sigue manteniendo los cargos presentados inicialmente contra Daniel Sancho. ¿El fiscal siguió manteniendo durante la acusación y durante todo el juicio el cargo por asesinato premeditado? Sí, a ver, eso sí, eso no salió ningún titular diciendo que hubiese cambiado. Lo único que salió fue una opinión que dio el fiscal en un momento dado, que salió allí para algunos medios de comunicación y parece que lo recogieron ciertos reporteros que estaban allí plantados en el juicio. Pero eso no quiere decir, o no hubo ningún titular de que se hubiese cambiado, ningún escrito diciendo que se cambió la acusación de crimen premeditado. Sino, ¿de qué estaríamos hablando ahora? ¿De pena de muerte o cadena perpetua, etcétera? No existiría el tema de la pena de muerte o no cabería. Ni siquiera en la opinión de nadie, básicamente porque no existiría esa opinión porque no habría acusación por crimen premeditado. O sea, me parece que la pregunta tampoco tiene mucho sentido porque eso, a ver, ya lo sabíamos, ¿no? Totalmente, completamente, al 100%, sí. No la información nosotros tenemos. Hola, ¿qué tal? Joaquín, te quería hacer una pregunta respecto a... nos has dicho que sí, sabes que está la sentencia redactada y que además en esa sentencia se dice que es asesinato premeditado. Pero ¿cómo, si has tenido acceso a esa sentencia, cómo encaja en el asunto de que los... A ver, ¿qué va a tener... ¿qué va a tener... en esa sentencia, ¿no? Digo, ¿cómo va a tener acceso a la sentencia Joaquín Campos? ¿Quién es ahora Joaquín Campos para tener acceso a la sentencia por adelantados? Vamos a ver. Joaquín Campos, pues, con esas gafas de sol que me llevaba el otro día, pues, no sé, habrá visto algo a través de las gafas. A través de esas gafas. No sé cómo lo habrá visto la sentencia, pero bueno. Los forenses dijeran, y además está también en el sumario al que hemos tenido acceso en este programa, que no saben exactamente cómo murió Daniel Sancho. ¿Cómo se encaja eso en la sentencia? Edwin Arrieta, ¿cómo murió Edwin? A ver, sí, por partes. La sentencia está redactada porque Tailandia no es como España, no la escribe el último segundo del día anterior de la lectura. Pero no sabemos qué ha ocurrido. Ayer la agencia EFE emitió una noticia, en donde ya aclara que el hecho de que instancias superiores estén verificando la sentencia podría tener que ver con que la pena sea capital, ya que es algo muy grave y más por un extranjero, algo muy poco habitual en Tailandia y en el mundo, ¿no? Sería el primer preso español, Daniel Sancho, que estaría en el corredor de la muerte, porque ya sabéis que Pablo Ibar y Artur Segarra están ya con cadena perpetua. Y luego sobre el tema del sumario, bueno, también el forense dice algo, y lo habrás leído, ¿no? Que si Daniel Sancho hubiera solicitado ayuda en el momento que él se golpea la nuca y se pierde el conocimiento y empieza a balbucear, si hubiera llamado a la ambulancia o a alguien, las posibilidades de haberle salvado la vida habrían sido muchas. Sí, perfecto. Lo dice, pero eso, quiero decir, ¿eso qué tiene que ver con ser premeditado? El asunto es que la autopsia lo que dice, y además no solo lo dice, porque tú también lo habrás leído, lo dicen dos médicos diferentes, porque sabes que se la envían el primer informe a otro médico que también vuelve a hacer otro. Tengo incluso los nombres, pero ahora mismo no los recuerdo. Pero dice que no se sabe cómo muere Daniel Sancho. Entonces, ¿cómo encaja la sentencia?
Que como muere Edwin Arrieta, no sé por qué dice lo de cómo muere Daniel Sancho, me está poniendo nervioso Ángel Moya. Aún así, es verdad lo que está diciendo, no se sabe cómo muere Edwin Arrieta y por lo tanto esa es una de las bazas de la defensa más importantes, el no saber cómo, o sea, no determina la causa de la muerte cuando había versiones contradictorias y por lo tanto ese golpe que tiene en el occipital pues es clave para ellos, es clave para también la última versión de Daniel Sancho que argumenta un poco todo eso. De hecho, es la misma versión que dio al inicio, incluso es que nosotros vimos por aquí que la policía tailandesa en su televisión había colocado lo mismo que estamos viendo, que le da un puñetazo, que hay una pelea, etcétera, y que en esos instantes resbala Edwin Arrieta y se cae contra el lavabo. O sea, lo decían en los primeros momentos. En los primeros momentos Daniel Sancho dijo eso. Luego cambió. ¿Por qué cambió Daniel Sancho? Es que es la pregunta que debemos hacernos. Porque en los primeros momentos tenemos por aquí las declaraciones, las hemos sacado. O sea, las hemos sacado nosotros. Todos los medios de comunicación de Tailandia las habían sacado de esa forma. La misma policía tailandesa había sacado esa versión. ¿Por qué luego la cambian? ¿Por qué no pone la versión que dio Daniel Sancho en el primer momento? Porque no encajaba para ese crimen premeditado. Porque quisieron argumentar que estaba premeditado cuando realmente él nunca lo había dicho. ¿Por qué esas primeras declaraciones sí lo dicen y realmente Daniel Sancho nunca lo había dicho al inicio? Es que eso es cierto. Entonces ahí ya muchos de nosotros pues empezamos a preguntarnos cosas. Es que es así. Es que es así. Es que eso... Es que no hay como más vueltas que darle. Por mucho que tú quieras decir que luego en la tercera cambió. Es que no es cierto. Es que no es cierto. Eso es que es lo que yo me pregunto, porque si no sabes cómo muere, ¿cómo puedes decir que estaba premeditado? Para mí es la duda que se me plantea, no sé si a ti también se te plantea esa duda. Pues lo sabemos de Marta del Castillo. ¿Sabes lo que pasa? Ay, qué pesados con lo de Marta del Castillo, pero es que de verdad, ponerse a comparar casos, un caso que es un esperpento judicial como el caso de Marta del Castillo no es ejemplo para nada. No es ejemplo para nada. Madre mía. ¿Sabes lo que pasa? Que tampoco ha aparecido el tórax y claro, que sería clave para saber exactamente lo que ocurrió. Claro. Pero hay un tema muy claro. Hay un tema muy claro. Las pruebas que utiliza la Fiscalía en base a la investigación de 3 cuerpos policiales tailandeses. Es que el problema es que las pruebas forenses y actualmente policiales sugieren una pelea, sugieren que todo fue improvisado, que compró un kayak porque no lo tenía planeado, etcétera, etcétera. Es que todo sugiere que estaba improvisado. En las pruebas de la policía, que yo no estoy diciendo que sean totalmente ciertas o que quizás no pueda estar premeditado, pero es que en las pruebas que estaba mostrando es que es muy complicado denostar meter una premeditación a Daniel Sancho. Por culpa de la investigación policial que han hecho, muy floja. Han llevado a que la premeditación ha sido clara, si no, no habrían presentado esa acusación. La premeditación no es solamente saber cómo ha muerto, es que él preparó, él buscó ese hotel porque le interesó más, construido con otras él compró compró unos cuchillos. Tampoco claro, él compró unos cuchillos y él no ha podido explicar, por ejemplo. Claro, Joaquín Campos, compañero, gracias por compartir en Mañaneros también tus impresiones, tu visión de este asunto. Bueno, sí, pero Miguel Carcaño no fue condenado a pena de muerte. O sea, aquí estamos hablando de... realmente en España, si hubiese pena de muerte, Miguel Carcaño hubiese sido condenado. Sería un escándalo si eso sucediese así. A ver, es que son casos totalmente diferentes. En el caso de Miguel Carcaño, a ver, es que ni siquiera me voy a poner a hablar de ese caso porque sería entrar en otro tema muy diferente que hemos analizado por aquí en muchas ocasiones y que es un caso que también nos lleva de cabeza. Pero aún así, con el caso de Daniel Sancho, bueno, un poco por aquí, Joaquín Campos argumentaba su visión del caso, que en muchas cosas me parece que puede llegar a estar acertado, y en otras muchas me parece que para nada. Y creo que debería cuestionarse muchas cosas como sí lo hizo en el caso de Artur Segarra, que cuestionó prácticamente todo. Y que no sé si él cubrió parte del tema de los birmanos, pero muchos de sus compañeros también cuestionaron todo. ¿Por qué en el caso Sancho no? O sea, ¿por qué esa diferencia de cuestionamos todo con un caso pero con otro no? O sea, ¿qué es lo que diferencia a Daniel Sancho? ¿Es porque es hijo de un famoso? Como él dice, de no, porque
HBO no sé qué le pagó y fíjate si hubiese pagado a la madre del Cook o algo así. No sé, ese tipo de cosas que argumentan ciertos personajes. Es que son eso, ¿no? Un saludo, buen fin de semana. Y ahora, Ana, encima de la mesa la compensación económica que también espera la familia de la víctima. Sí, porque quedan 6 días, queda muy poco tiempo para conocer esa sentencia y ahora los abogados de la familia de Edwin Arrieta en Tailandia han presentado una solicitud de indemnización de 30 millones de bahts, lo que serían unos 760.000 euros. Se trata de una cantidad calculada en relación al perjuicio económico que la muerte de Arrieta ha supuesto a sus padres que dependían de él. Los progenitores recibían unos 900 euros al mes para sus gastos por parte de su hijo y desde su fallecimiento han quedado en situación de pobreza. 6 días ya estaremos pendientes aquí en Mañaneros y esta que vamos a enseñarles es otra de las imágenes que nos deja esta jornada. Bueno, pues esta es la parte donde hablan de Sancho, el tema de la indemnización un poquito. Esto ya se sabía, lo de los 30 millones de bahts. Y la entrevista a Joaquín Campos, que también me apetecía comentar por aquí un poquillo y ver qué opináis también vosotros, ¿no? Vamos a movernos ahora a otro programa. O sea, hacemos un poquito más largo este falso directo que estamos comentando por aquí. Hemos sacado un poco los vídeos, ¿no? de la llegada de Rodolfo Sancho y de los abogados, ahora con Televisión Española, y nos vamos a colocar ahora en boca de todos, que van a hacer un pequeño resumen y vamos a comentarlo por aquí. Con respecto a su futuro, que podría estar ya decidido. Faltan 6 días para la vista, pero la sentencia, se lo adelantábamos ayer aquí en este programa, la sentencia ya está redactada. El juez ya ha redactado ese documento, pero presten atención. Lo revisan instancias superiores por la gravedad que podría tener la pena. Les recuerdo que Sancho podría incluso ser sentenciado a la pena de muerte. Quedan 6 días y la sentencia ya está redactada. Más de un año de investigación, más de un año con muchas incógnitas. Estamos a tan solo 6 días de conocer la sentencia que el juez ha redactado para Daniel Sancho. Una instancia superior estaría revisando esta sentencia. Un tribunal compuesto por 5 jueces. Según afirman fuentes cercanas al caso, la necesidad de la revisión estaría relacionada con la gravedad de la posible pena. A pesar de ello, la defensa de Sancho siempre se ha mantenido optimista. Podemos asegurar que estamos muy satisfechos con la actuación de la justicia en Tailandia. Recordemos que Sancho está acusado de un presunto crimen con premeditación, un delito que en Tailandia puede suponer hasta la pena de muerte. Por eso no quieres o no queréis la familia pena de muerte. Porque solamente Dios da la vida y Dios la quita. La redacción final de la sentencia tuvo lugar después de que ambas partes, acusado y acusación, presentaran sus respectivos informes finales. La Fiscalía tailandesa mantuvo la premeditación del crimen, mientras que la defensa de Sancho argumentó que fue un accidente durante una pelea en la que el acusado se defendía de un supuesto intento de agresión sexual. Pero ¿es lo único de lo que el juez acusa a Sancho? El presunto asesino también está acusado de ocultación del cadáver, descuartizamiento del mismo y destrucción de documentación. Bueno, en realidad esto sería lo mismo, la ocultación del cuerpo, que en este caso ya lo habría confesado, el señor Sancho habría hecho esto según su confesión y lo que él dijo en el juicio, y por otro lado lo de la destrucción de la documentación no lo confesó en el juicio, fue otro de los puntos o posibles delitos los cuales estaría juzgando en este momento porque el otro ya lo confesó. Ajena por haberse deshecho del pasaporte de la víctima. De todos estos delitos, Sancho solo se declara culpable de uno de ellos, de la ocultación del cadáver. 29 de agosto, 10 de la mañana, hora tailandesa, Tribunal Provincial de la isla de Samui. 6 días para conocer la sentencia final. ¿Es normal este procedimiento que están llevando a cabo en Tailandia o es porque es un caso mediático y quieren que esté todo perfectamente atado para que no haya fisuras en la dicen que es normal. Es un proceso, esta parte del proceso es totalmente habitual. ¿Qué sucede? Pues lo que comentábamos en el espacio de este vídeo. Imaginaros que hay cualquier error dentro de la sentencia que se recurre por un defecto de forma y queda invalidada. Y Daniel Sancho queda en la calle o Daniel Sancho es condenado a más años. Esta pulcritud lo busca
Tailandia porque evidentemente se juegan mucho el 29 de agosto. O sea, se juegan prácticamente la confianza del escenario internacional de tanto de la justicia como de la policía. Como es un caso muy mediático y que va a tener trascendencia internacional, también lo están cuidando más. Totalmente al detalle. Que si fuera un caso local, por ejemplo. Es más, ayer comentábamos posibles filtraciones, yo creo que no se van a producir, porque se está mirando todo al detalle, que si se produce esa filtración, cualquiera de los implicados o del autor en difundir antes de tiempo la sentencia, vamos, se puede jugar unas penas de cárcel bastante serias. Es que estamos hablando más de una sentencia que... Si es verdad que antes se filtraba todo, esto lo hablaba yo el otro día, se filtraba todo, o sea, teníamos entrevistas por todos lados, que si el fiscal dando una entrevista, que si Big Joke... 5 o 10 entrevistas dio a los medios españoles, que parecía allí, pues yo qué sé, el más famoso de Tailandia, ese señor, y ahora tenemos una situación en la cual ya no se filtra nada, ¿no? No se filtra nada y entonces el tema de si se filtra la sentencia, eso va a estar mirado con lupa, seguro. Que por parte de la Fiscalía, de la acusación, se pide una pena de muerte, se pide una cadena perpetua. Estamos hablando de una gravedad de los hechos que no es tanto de lo mediático que es, sino de los hechos en sí. Entonces, cuando el día 29 se lea esa sentencia, en realidad va a ser un mero formalismo, porque lo importante es ahora, que se está revisando para que no quede ni una sola fisura a la hora de la lectura de la sentencia. Sí, pero que esto ocurre en cualquier país. Claro. Lo que ocurre en cualquier país es que por algo mal hecho se puede recurrir y puede quedar invalidado todo el proceso. También, de todas maneras, creo que nos podemos sorprender porque se tarde una semana en revisar, en chequear y en hacer pública esa sentencia. En fin, se nos está haciendo largo quizá a nosotros porque llevamos mucho tiempo hablando de 6 días queda para saber el futuro de... Es verdad que se nos hace largo, pero ya desde el primer momento, ¿no? Porque, a ver, es un año, en España seguramente sería más, aún no lo sabríamos. Cuál sería la condena de Daniel Sancho y cómo fue el juicio, que fue bastante rápido, ¿no? A los meses ya teníamos el juicio, ¿no? Hace unos meses atrás, y ahora tenemos la condena, ¿no? Daniel Sancho, sus padres me imagino que irán a Tailandia, a conocer esa... Rodolfo, sentencia. al menos con Marcos García Montes, que Marcos García Montes recientemente ha dicho Silvia Bronchalo también acudirá, porque además han sido autorizados para que estén presentes en la lectura de la sentencia. Otra cosa es que los abogados también puedan estar presentes. Aquí Solo en los este padres, programa, ¿no? Marcos Solo García los padres. Montes nos dijo que sí tenía intención de viajar y que no tenía notificación de momento del juzgado de que ellos no pudieran entrar para escuchar la sentencia. Veremos a ver si realmente acuden o En cambio, por parte de la defensa de la familia, por Juan Gospina, ellos en principio no van a viajar. No, de todas maneras, hombre, yo entiendo que los abogados que tienen que estar son los abogados que están allí en Tailandia, por mucho asesoramiento, amigos y apoyo emocional que tengan aquí, y por mucho que viajen allí, entiendo que quien tiene derecho a entrar en la sala tienen que ser los padres y los abogados. Para añadir un detalle, hace unas semanas preguntaba a Juan Gospina que por qué no viajaba a Tailandia en un momento tan álgido con la lectura de la sentencia, y es que me dijo que era un simple formalismo. Claro. Es decir, simplemente se va a leer la sentencia y punto, y que no era necesario del todo su presencia en Tailandia. Tampoco está mal, de todas formas, acompañar a los padres, quiero decirte, aunque no tengan nada que hacer jurídicamente, pero que a lo mejor también pero fuera de la sala, claro que sí. Claro, de acompañamiento en un momento tan complicado. Vamos a volver a Andújar de nuevo porque... Bueno, este es un poquito el resumen que han hecho por aquí del tema Sancho. Nos quedamos con eso. El tema de la sentencia es algo normal. Lo habías comentado ya el otro día, y por supuesto lo de Mañaneros y la entrevista que hicieron con Joaquín Campos por aquí, la indemnización. Lo dejamos hoy. Mañana seguiremos analizando más cosas seguramente. Será un día menos para leer la sentencia, 25 de agosto. No sé cuándo podré ya hacer directos. Pensaba que esta semana podría, pero estaba así un poco tocado de la voz, y con todos los vídeos que subimos y tal, pues no me daba, porque un directo suele ser mucho más tiempo, en el cual en estos vídeos a lo mejor pues paras en algún momento, etcétera, pero los directos son todo de corrido y tal, y tendría que forzar un poquillo más, pero volveremos, no sé cuándo, esperemos que un poquito antes de la sentencia de ese 29 de agosto. Muchísimas gracias como siempre por verme, no olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana, y nos vemos luego con nuevos vídeos. Seguramente en unos minutos tendréis un nuevo vídeo viendo más cositas de otros temas, por supuesto. Nos vemos, chao, 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 chao.
Chao.